Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés su hermano; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaba allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy en esta fiesta también de estos apóstoles, ¿verdad? Que nos invitan a reflexionar y a entender. San Judas también y Tadeo, ¿verdad? De estos dos grandes apóstoles que siguieron a Jesús. Lucas en el capítulo 6 del 12 al 19 nos está invitando también a nosotros. En primer lugar, fíjense, una característica esencial que hace Jesús antes de tomar una decisión. Una gran multitud que son sus discípulos. El discipulado y el apostolado, dos palabras que son sinónimas, pero hay una gran diferencia. El discípulo de por sí, queridos amigos, es el estudiante Yahshua, el que vive con el maestro, y maestros Yahshua. Tú eres mi maestro, camino, según esas enseñanzas. El discípulo trata de imitar, de hacer, de vivir las propuestas del maestro. Y por otra parte, queridos amigos, está aquí el apostolado. Porque tiene que elegir el apóstol es quien irá en mi representación. Que es Jesucristo. Va para la preocupación, la construcción del reino de Dios. Y los padres de la iglesia, los primeros que tuvieron en un contacto tan directo con los que fueron apóstoles e incluso discípulos de Jesús, hoy que es esencial y fundamental el transmitir estos valores que el Señor fue depositando en el corazón y en la mente de estas personas. Y por eso aquí nos muestra que antes de tomar decisiones, Jesús hoy como maestro, dice que estaba en una montaña y en esa montaña subió para orar. Y pasó toda la noche en oración con Dios. Pero otra cosa y por avente más. El pasar en oración significa el estar en una intimidad profunda con Dios. Apea la elegía y por Abojanua lleva entre tantos que están aquí, que son mis discípulos y que están haciendo un camino con el maestro, con a tomar decisiones. Añade Yara, llevo pecha, llevo Enaea, lleva. Pero siempre en todo grupo, porque aquí comienzan los nombres. ¿Cuál equipo Peñan de Yara o Formain? ¿Cuál otra jugar la mundial, universal, llegar a todos? Pero encontramos que al final también nos dice, y ahí estaba también Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero esto hace parte de nuestra familia, hace parte de nuestra comunidad. Ahora, queridos amigos, el hecho de que Jesús baja con estos apóstoles y se detiene en la llanura, esto significa que por el hecho de que Jesús se detiene en una llanura, nos hace entender que nuestra guerra, nuestra lucha, porque la llanura era el lugar cerca de las montañas, ¿verdad? Entonces está una llanura, donde el ejército normalmente se agrupaba para presentar batalla al enemigo. Entonces es como que Lucas nos dice, bueno muchachos, la discipulado hoy en día, pero
Dahil opitata ako abe lleva la peikuajina, sino que coanga PNPJ, PNC pitimota ya hasta allí cuaca entero de teabe. Upea la llamo sarambita hina, upea la unjana entero de teabe. Y hace así su equipo, ¿verdad? Y entonces si bajan a esta llanura, se van allí y dice que muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado a toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Sidón. Y se hacían curar de sus enfermedades. Y los que estaban, queridos amigos, y esto te da de nuevo una fuerza, ¿verdad? Los que estaban, dice, enfermos, que tenían enfermedades espirituales. Dice que los espíritus se sentían atormentados por esta fuerza y por esta presencia del Señor. Una fuerza que sanaba a todos. A veces yo que fuera allí, esta peña de Yárabe, estoy quejando a esa peña de corazón, estoy quejando a esa peña de Recoepa, y así también podamos hacer correr, salir. Ya en body paranio y la opuesta de peña de ame, peña de acame, sino que podamos ser positivos como apóstoles enviados por el Señor. Que así sea. Que así sea.